Lecturas y Evangelio de hoy, domingo 29 de octubre del 2023. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fueron ustedes en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y les haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Al salmo vamos a responder: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi liberador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú fuiste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien, y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde su iglesia, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Su fe en Dios había recorrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron, como abandono de ídolos, se volvieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. El Evangelio nos ofrece la enseñanza de Jesús sobre el más importante de los mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Jesús añade que el segundo mandamiento es semejante: amar al prójimo como a uno mismo. En realidad, el Señor confirma lo que ya había expresado el Antiguo Testamento. En la primera lectura escuchamos las prescripciones que se habían observado en relación con los extranjeros, con las viudas, los huérfanos y aquellos que se veían en la necesidad de pedir prestado
o dejar objetos en prenda para poder obtener lo necesario para la vida. La enseñanza es profunda y de inmensa actualidad. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo, porque el Señor es compasivo y cuida de todas sus criaturas. Por otra parte, continuamos la lectura de la carta a los tesalonicenses. Aquí Pablo alaba la fe de aquella naciente iglesia y comprueba que el crecimiento espiritual se debe, en primer lugar, a la potencia del Espíritu Santo. Los tesalonicenses se han vuelto a Dios para servirlo y viven aguardando la venida de Cristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Debemos, pues, amar a Dios con todo el corazón, porque Él es bueno. Es inmensa su misericordia. Él es el dador de bienes. Él es quien nos ha puesto en la existencia por amor y nos ha redimido por amor. Él es quien, de frente al pecado del mundo y del hombre, no se arrepiente de su creación, sino que le ofrece al hombre un medio admirable de redención en su Hijo. El amor a Dios, por encima de todas las cosas, es aquello que da estabilidad a nuestra vida, nos libra de los pecados más perniciosos como son la incredulidad, la soberbia, la desesperanza, la rebelión contra Dios y el agnosticismo. El mundo es desgraciado en la medida que se aleja del amor de Dios, en la medida que se construye sus propios ídolos abandonando a Dios, que lo ama eternamente. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y evitar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en eso su parte de responsabilidad, porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones. Y ciertamente, en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana, por lo cual, en esta génesis del ateísmo puede tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han elevado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Oración. Señor, que comprenda cada día que el amor a ti es el primero como mandamiento, pero el amor al prójimo es el primero como actuación práctica. Amén. Contemplación. Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato, saboreando a Jesús, viéndolo en la fe. Con Él y en Él veo y saboreo mi vida. Propósito del día. Abrir las puertas a Cristo para una caridad más ardiente, más sincera y que se manifieste en las obras.